Al análisis del capítulo número 21 del libro de los delitos y las penas del doctor César de Beccaria, cabe resaltar que en este capítulo el doctor César de Beccaria menciona unas importantes cuestiones respecto a la filosofía del castigo, que él las concibe como necesarias, igualitarias y generales ante la ley. También él menciona unos asuntos que orientan de manera muy importante hacia el análisis. Son aproximadamente 7 cuestiones, y entre ellas se encuentran la división en nobles y plebeyos, los privilegios de los nobles y la igualdad ante la ley. Otra es la desigualdad entendida como inevitable o útil en la sociedad. Las siguientes son las penas con las que se debe castigar a las clases superiores. La otra son las ventajas de los nobles que les evitan los inconvenientes de los procesos y cómo cerrar los caminos de la impunidad. La número quinta es por qué la medida de la pena es el daño público y no la sensibilidad del reo. Y la siguiente es cómo evitar la estigmatización de los parientes del reo. Bueno, cabe resaltar que pues el punto que más nos interesa, o para llegar al análisis, es hacer una pequeña comparación entre los castigos a los de cuello blanco aquí en Colombia. Es muy importante mencionar el numeral 4, que habla acerca de las penas con las que se debe castigar a las clases superiores. Allí Beccaria menciona de que las penas deben ser iguales para todos los miembros de la sociedad, y que dice una frase que dice que toda distinción, sean los honores, sean las riquezas, para que se tenga por legítima, supone una anterior igualdad fundada sobre las leyes que consideran todos los súbditos como dependientes de ellas. Cabe resaltar de que la desaparición de la nobleza y la igualación formal de los ciudadanos representaron una mejora histórica, y donde con la evolución de ella misma menciona de que todas las penas deben ser iguales ante la ley, son iguales absolutamente para todas. Sin embargo, en la práctica se torna esto totalmente distinto. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que tener en cuenta de que esto no se toma de la misma forma. Los nobles en su época tomaban muchas cosas a su favor y muchas cosas a su beneficio. Entonces las penas no se aplicaban de la misma forma, sino se aplicaban la más favorecida para ellos. Esto lo podemos tomar como un ejemplo que se está viendo acá en la corrupción en Colombia. ¿A qué me refiero? De que la corrupción, ¿de qué se trata? La corrupción se basa en buscar o usar el conocimiento del poder que tienen los funcionarios o nuestros representantes, ya no a un bien público, sino a un bien propio, un bien privado y un beneficio que buscan con los recursos de la sociedad, del Estado soberano. Entonces, hay muchos casos que se han visto acá en Colombia en cuanto a la corrupción, donde la gente, donde los funcionarios, donde los jueces, al cometer sus delitos de corrupción, no se les aplica la norma que se les aplica a un ciudadano, un civil del común, un civil promedio, sino se les aplica muchas veces las leyes más favorecidas para ellos. Y es allí donde podemos ver muchas veces la desigualdad y el proceso penal en nuestro ordenamiento jurídico, que se está viendo de manera muy aplicada, muy mal aplicada, debido a que se busca muchas veces la favorabilidad o el beneficio propio para los funcionarios, dejando a un lado los principios y los valores que se han inculcado y que se deben aplicar en un proceso penal, en un procedimiento penal, que era lo que mencionaba también el doctor de Beccaria en estos momentos. Él mencionaba que en la práctica es totalmente otra cosa, que muchas veces los jueces se identifican con los infractores de su misma clase y extracción cultural y tienden a aplicarles las interpretaciones más favorables. ¿Qué quiere decir? De que a un juez muy pocas veces se va a ver, como casi nunca se va a ver con los delitos aplicados que se le aplican a un civil del común, sino muchas veces se buscan los delitos o los castigos que más le favorezcan a ellos.